Imagina esto. Estás en medio del desierto, lanzas una piedra a una cueva y en vez de escuchar un golpe seco contra la roca, suena una vasija rompiéndose. ¿Te harías el loco y te vas o entras a mirar? Yo entro seguro, porque eso, en 1947, no fue el inicio de una peli de aventuras, sino el comienzo de uno de los descubrimientos más importantes para entender la Biblia, el judaísmo y el mundo en el que nació el cristianismo. Hoy vamos a hablar de los manuscritos del Mar Muerto, esos rollos de cuero que sobrevivieron casi 2000 años escondidos en cuevas llenas de polvo, y que todavía hoy siguen dándonos pistas sobre cómo pensaban y creían las personas de hace 20 siglos. Quédate con nosotros, porque vamos a ver qué se encontró exactamente, quién los escribió, por qué son tan importantes, y también vamos a desmontar algunas de esas teorías locas de conspiraciones y secretos prohibidos. Vamos al principio de la historia. Estamos en 1947, cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. Un joven pastor beduino anda buscando una cabra perdida. Para ver si está dentro de una cueva, lanza una piedra y escucha un sonido raro, algo de cerámica que se rompe. Y claro, eso llama la atención. Entran en la cueva y encuentran unas vasijas grandes y dentro unos rollos de cuero, muy antiguos, cubiertos de escritura. En ese momento no lo sabían, pero eran los primeros manuscritos del Mar Muerto. A partir de ahí empieza una historia casi de película. Arqueólogos, monasterios, antigüedades vendidas en mercados, ofertas en periódicos, hasta que los especialistas se dan cuenta de la magnitud del hallazgo. Y no hablamos de 2 o 3 textos sueltos, estamos hablando de casi 900 manuscritos escritos entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. O sea, de la misma época en la que vivieron muchas de las figuras clave de la historia bíblica, y justo el contexto en el que nacerá el cristianismo. Ahora, pregunta clave. ¿Qué contienen estos manuscritos? ¿Son libros secretos? ¿Un nuevo evangelio? ¿Algo que cambia todo lo que sabemos? Pues mira, lo más potente no es lo escandaloso, sino lo sólido. Primero, entre esos textos están las copias más antiguas que tenemos del Antiguo Testamento, libros como Isaías, los Salmos o el Deuteronomio, pero copiados más de 1000 años antes de las versiones que se usaban hasta entonces. Y aquí viene algo que a muchos les sorprendió. Cuando se comparan esos textos de hace más de 2000 años con las Biblias actuales, el contenido apenas cambia. Hay detalles, pequeñas variaciones, pero el mensaje está casi intacto. Eso nos dice algo muy fuerte, que los textos bíblicos se transmitieron con una fidelidad enorme durante siglos. No es que cada copia fuera una versión libre. Había un cuidado casi obsesivo por copiar bien. Te lanzo una pregunta. A ti que nos estás escuchando, ¿te imaginabas que un texto pudiera copiarse a mano, generación tras generación, durante siglos, y aún así seguir prácticamente igual? Si lo piensas, es casi un milagro logístico, sin impresoras, sin fotocopiadoras, sin control Z, solo escribas, tinta, rollos y disciplina. Pero ojo, los manuscritos del Mar Muerto no son solo trozos de Biblia. También hay otros textos que son casi como una ventana directa a la vida de una comunidad concreta. Exacto. Encontramos reglas de convivencia, normas internas, himnos, oraciones y textos apocalípticos. Nos hablan de un grupo judío muy estricto, muy centrado en la pureza ritual, en el estudio constante de las Escrituras y en la espera de un juicio final inminente. La mayoría de los expertos cree que fueron los esenios, una secta judía que vivía apartada del resto, en una especie de comunidad monástica, en un lugar llamado Qumran, muy cerca del Mar Muerto. Los esenios veían el mundo de fuera como corrupto. Pensaban que ellos eran el resto fiel, la comunidad pura que Dios protegería cuando llegara el gran juicio. Sus textos tienen un tono muy radical, luz contra tinieblas, bien contra mal, ellos contra el resto. Y en medio de esa mentalidad, cuando el Imperio Romano empieza a apretar en la región, se cree que esta comunidad toma una decisión: esconder sus textos. Los guardan en vasijas y los llevan a cuevas del desierto para protegerlos. Y vaya si lo lograron. Casi 2000 años ocultos, protegidos por el clima seco de la zona, hasta que un pastor lanzó una piedra en el lugar exacto. Aquí suele entrar el tema de las conspiraciones.
Seguro que has oído algo tipo, ah, sí, los manuscritos del Mar Muerto, los textos que la Iglesia no quiere que leas, o allí está la verdad prohibida sobre Jesús. La realidad es bastante menos de película, pero más interesante si te gusta la historia de verdad. No aparecen evangelios secretos de Jesús. No hay frases del tipo, Jesús estuvo aquí y dijo tal cosa. No reescriben la historia del cristianismo. Pero sí nos dan algo muy valioso. Nos ayudan a ver con muchísima claridad el ambiente religioso y cultural del siglo I, es decir, el mundo judío del que nace el cristianismo. Vemos qué miedos tenían, qué esperaban, cómo entendían la llegada de un Mesías, cómo pensaban que sería el juicio final. Muchos de esos temas luego aparecen, transformados en los textos cristianos. Es como si los manuscritos del Mar Muerto fueran el paisaje de fondo de los evangelios. No cambian a los personajes principales, pero te dejan ver el decorado con detalle. Y también nos recuerdan algo. El judaísmo del siglo I no era un bloque uniforme. Había fariseos, saduceos, esenios, gente común, muchas voces distintas. Los manuscritos nos dejan escuchar una de esas voces con fuerza. Me gusta pensarlo así. No son solo pergaminos viejos, son voces del pasado. Gente que vivió, que tuvo miedo, que rezó, que confió, que esperaba algo mejor. Y contra todo pronóstico, sus palabras llegaron hasta nosotros. Y todo gracias a una combinación rarísima, un clima que conserva cuero durante siglos, una comunidad obsesionada con escribirlo todo, y un pastor que tuvo puntería con una piedra. Antes de pasar al cierre, te dejo una pequeña invitación. La próxima vez que veas una Biblia o escuches hablar del Antiguo Testamento, piensa que detrás de esas páginas hay siglos de copistas, comunidades enteras y manuscritos escondidos en cuevas para que no se perdieran. Y piensa también en esto. Si tú pudieras dejar un texto escondido durante 2000 años para que alguien del futuro lo encontrara, ¿qué escribirías? Vamos cerrando por hoy. Hoy hemos viajado al desierto de Qumrán. Hemos seguido los pasos de un pastor beduino y hemos visto cómo unos rollos de cuero nos permiten comprobar la fidelidad de los textos bíblicos y asomarnos a la mente de una comunidad judía del siglo I. Hemos hablado de los esenios, de sus normas estrictas, de su esperanza en un juicio final y de cómo sus escritos no cambian la historia del cristianismo, pero sí iluminan el mundo del que surgió. Ahora te toca a ti. ¿Crees que entendemos mejor nuestra propia época cuando escuchamos estas voces del pasado? ¿Qué te gustaría preguntarles a esos copistas y creyentes de hace 2000 años? Si este episodio te ha despertado curiosidad, compártelo con alguien a quien le guste la historia, la arqueología o simplemente las buenas historias reales. Y cuéntanos qué otros temas de este estilo te gustaría que tratáramos. Gracias por acompañarnos en este viaje al desierto y al pasado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.